Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces el Señor una vez más nos está llamando a no pedir cosas externas, signos, porque el verdadero signo, queridos hermanos, sale de nuestro corazón y de nuestra vida. Es decir, nuestro compromiso con nuestra sociedad, nuestro compromiso con nuestra comunidad, nuestro compromiso con nosotros mismos. Entonces, lleva la yeya, ponte a las cosas, sino que verdaderamente respondiendo a lo que el Señor nos pide. Este Evangelio de San Mateo hoy nos presenta primero con la figura, dice, de los escribas y fariseos, que le dicen: Maestro, queremos que nos hagas ver signos. Roya se la signo. Añade upecha ese yo que díganme signo. Yo tengo muchas veces celebraciones o encuentros en que la gente va detrás de los signos. Parece que quiere ver. Y hay incluso dentro de nuestra propia iglesia, incluso hay diáconos, incluso hay señoras, señores, etcétera, etcétera, famosos que te reza, ¿verdad? Y entonces, pero queriendo mostrar, entre comillas, como signo, que el Señor, ¿verdad? Que el Señor aquí te mueva, queridos hermanos, mucha atención, ¿verdad? Estas son influencias, queridos hermanos, sobre todo del protestantismo, especialmente de todas estas cuestiones pentecostales, etc. Nosotros como que buscamos signos, como que buscamos semopinimba, opocochereje, añandúa, évalo Ikea. O sea, estamos detrás de estas cosas y no vamos detrás de lo esencial. Y por eso es que después también nos quedamos simplemente en las cosas mágicas. De aquí se pasa directamente a lo mágico. Entonces pensamos que la religión, que tiene que ser un religarte a tu esencia, es decir, a preguntarte quién soy yo al final de cuentas, ¿verdad? Porque recuerden que la filosofía es la anchela, se dice, es decir, la sierva de la teología, es decir, Eipurune acá quiere decir eso. Es religarte a tu esencia. Incluso cuando yo escucho a algunos, incluso periodistas que dicen yo soy ateo, etc. Piensa que porque hay periodistas sabe todo. No, mi hijo, no. Quiere decir religión, vos no podés ser ateo, porque siempre tenés una definición y tenés algo hacia donde estás caminando. Ahora, que me diga, yo no creo, no sé, en este Dios católico, en este Dios protestante, o no sé, o una forma de entender mi vida, pero vos tenés una forma de religarte a tu esencia. Ahora, tu esencia se religa, se vuelve a unir, o vos estás buscando el sentido de tu vida por un camino, bueno, no te voy a decir un camino equivocado, porque bueno, es Dios el que tiene que juzgar nuestros caminos, ¿verdad? Pero por lo menos en la propuesta nuestra del Evangelio de Jesucristo, es un camino, ¿verdad?, que es un camino sin salida. Ahora, si vos querés agarrar un camino que sabe bien, pero es sin salida, no tiene salida, este camino, esta ruta, esta calle, o pareine, y entonces, bueno, pero es tu opción, Bueno,
Ahora, lo que el Señor nos propone, queridos amigos, es justamente aquí cuando nos dice que los escribas y fariseos quieren ver un signo, enseguida le responde esta generación malvada y adúltera, malvada y adúltera, reclama un signo, pero no se le dará otro que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, etc., así estará. Bueno, este es el signo elemental y fundamental que nos hace leer en el aspecto de la resurrección, es decir, creer, adherirnos, esta es la fe, a la propuesta del Evangelio, a nuestra hoja de ruta. No se le dará otro signo que justamente el signo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos cambia. Upeala ñanderesa pe ana, por eso es resurrexit. Tiene una lógica pero magnífica en la vida y en el entendimiento de nuestro camino de salvación. Pesa ocuñan de yara ñande pusino hina ñande yayeya cuana que peta pela na yeya poino hina yo que cuera. Camino, calle sin salida, calle sin salida. Y entonces por eso aquí también hay algunos que no quieren entender, no queremos entender que este es el camino verdadero de la realización y la planificación del hombre. Ubeareao continúa, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación que no cree, que no quiere creer que esta es la hoja de ruta, que Jesucristo nos presenta, pero en la lógica incluso filosófica, que luego hacemos teología, porque lo leemos desde Dios, el sentido de nuestra vida y nuestra existencia. Y entonces dice, hasta los de Nínive nos condenarán a nosotros, a nuestra generación, porque no entendéis. Pensamos que nosotros somos los dioses, caemos en el pecado, somos engañados por el Satán, porque Satán quiere decir tentador, que te está tentando y vos pensáis y caes. Y pensáis que vos sos el Dios y que vos vas a cambiar la historia. Y como vos pensáis, como vos querés, ¿entendiste? Y entonces después te encontrás de nuevo en un camino, en una calle sin salida. Y entonces, oye, Pucapá Tanderé, incluso los de Nínive te van a condenar a vos que no creíste. Ellos que no creían, sin embargo, cuando Jonás predica, ellos entienden, tienen un dedito, por lo menos, de capacidad de pensamiento. Añande, entonces ya bucaya, pues ya, como decían los romanos, ¿verdad? Solamente en la boca de los tontos, la carcajada, decían los romanos, ¿verdad? Es bastante fuerte eso. Pero para darnos a entender, queridos hermanos, que muchas veces da ya piponaina veñandera pere. Porque anda ya guapuy, anda ya calculáis, anda ya mañana, anda ya esaina, peñande yara o añande. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Abrir los ojos, ponernos en esta actitud de resurrección, porque resurrexit quiere decir mirar hacia arriba. Sino que mirar nuestro futuro, mirar nuestra propia realización, la dignidad del hombre y de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.